Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. ¿Le parece si, así como está de pie, hermanos, elevamos una oración nuevamente a nuestro Dios, que sea Él ministrando nuestros corazones, hablando a nuestras vidas? Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque has extendido tu misericordia, Padre, porque este domingo, Señor, pudiéramos estar tal vez en otros lugares, pero hemos decidido estar en tu casa, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que hables a nuestras vidas, que ministres nuestros corazones. Llegamos, Señor, con un corazón, pero permítenos salir con un corazón renovado, transformado, Señor, por medio de tu preciosa palabra, por medio de tu Santo Espíritu, Dios. Toma el control, Señor, de cada miembro de esta congregación, de esta iglesia, Padre. Sé tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia ahí en Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer del 13 al 16. Cuando lo tenga, hermano, me indica de la manera acostumbrada. Lo voy a leer yo en voz alta, hermano, y usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor, hermanos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Tal vez usted ya ha escuchado predicaciones sobre este tema, y quiero exponer o explicar lo que pienso yo que Jesús quiso hablar a su pueblo, hablar a sus discípulos a través de estas metáforas que él usó, como la sal de la tierra y la luz del mundo. Y puede ser que usted ya haya escuchado algunos significados o algunas interpretaciones de lo que quiso decir Jesús a sus discípulos cuando les dijo esto. Tal vez usted ya haya escuchado que Jesús quiso decirle a sus discípulos que siendo la sal de la tierra y ser la luz del mundo significa alcanzar un poder político, ayudar a los pobres, hermano. Y no quiero decir que esté mal que lo hagamos, pero ¿será que Jesús quiso decir esto? Yo escuchaba a unos amigos que estaban en una iglesia y que hablaban mucho sobre esto, que la iglesia tenía que tener dominio en lo político, que para eso éramos luz, o por eso éramos luz. Se ha escuchado que somos llamados siendo luz y siendo sal de la tierra cuando ayudamos a los pobres, cuando ayudamos a los desvalidos. Se ha escuchado también, ¿cuántos han escuchado el evangelio de la prosperidad? Que para ser usted luz y sal de la tierra, pues tiene que prosperar económicamente, destacando ya sea en su profesión, logrando acumular, tener riquezas. Y como le digo, hermanos, no está mal. Yo no lo estoy crucificando, y no quiere decir que usted pueda tener un puesto político, que usted pueda destacar en su profesión, que usted pueda tener dinero y acumular riquezas. Pero ¿será que Jesús quiso decir esto cuando nos dijo a sus discípulos ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra? Si usted lee el contexto del capítulo, de los versículos 13, va a encontrar las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, Jesús trató de decirle a sus discípulos que era el carácter del cristiano. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacíficos de corazón.
Y les quiso decir, ese era el contexto. Voy a decirles cómo debe de tener el cristiano o cómo debe ser su carácter. Y después de esto aplicó: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Una vez visto por Jesús que es el cristiano, ahora pasamos a considerar al cristiano como debe manifestarse en el mundo. ¿Sí me explico? Primero el ser y después el hacer. Pasamos pues, hermanos, de la contemplación, como les digo, del carácter cristiano a la consideración del propósito del cristiano en este mundo, según la mente de Jesús, según la mente de Dios. Para esto, hermanos, Jesús usó dos metáforas. Sus discípulos dijo, ¿son qué, hermanos? Fuerte. Y la luz del mundo, no la luz. La sal de la tierra y la luz del mundo. Usó estas dos metáforas. Notemos, hermanos, que no dijo Jesús, ustedes deben ser, ustedes deberían considerar. Dijo, ustedes son. Usted ya es. Él les estaba diciendo a sus discípulos, no deberían de hacer esto, y entonces si hacen esto van a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No, Él dijo, ustedes son ya la luz del mundo y la sal de la tierra. Él estaba describiendo, hermanos, a quienes eran verdaderamente su pueblo. Ambas metáforas, hermanos, implica que el cristiano todavía vive en un mundo lleno de pecado, pero que nuestro llamado, hermanos, no es a escapar o a aislarse de este mundo, sino en medio de ese mundo impactarlo a través de nuestra predicación y a través de nuestra vida. Y para ello primero voy a desarrollar qué quiso decir Jesús sobre la sal de la tierra, lo que pienso yo. ¿Qué quiso decir Jesús al decir a sus discípulos la sal de la tierra? Debemos buscar el mensaje central, hermanos, que quiso entregar el Señor Jesús con estas imágenes. En la antigüedad, o cuando en los tiempos de Jesús, hermanos, hay usos que tenía la sal que actualmente pues ya no se utiliza, como uno de ellos era usado, hermanos, para conservar la carne. Esto para que no se descompusiera. Obviamente pues no había congeladores, no había refrigeradores como hoy en día. Entonces en la antigüedad usaban la sal como un conservador para que no se descompusiera la carne. Entonces, hermanos, esto le daba a la sal un valor muy preciado, porque de ahí se usaba como remuneración. De ahí viene la palabra salario. Entonces era de gran valor y era usado para esto, para conservar los alimentos para que no se descompusieran. Otro uso muy conocido, obviamente, hermanos, y el más común de la sal es que le da sabor a las comidas. Con esto, hermanos, podemos concluir cuál era el mensaje de Jesús al usar esta metáfora para sus discípulos. Por un lado, hermanos, nos dice algo sobre el mundo. El mundo en el que vivimos es corrupto, hermanos. Hay maldad y tiende a corromperse aún más. Segundo, hermanos, la iglesia es usada por el Señor como la sal para preservar a este mundo, a esta sociedad, hermanos, de una corrupción más profunda. Vivimos en un mundo, hermanos, bajo corrupción, pero donde está la iglesia de Cristo, hermanos, la maldad es disminuida, la maldad es restringida. La sociedad donde está la iglesia de Cristo no puede ser igual, hermanos, debe ser diferente. ¿Y qué pasa, hermanos? Que esto ocurre por la misericordia de Dios. Él guarda a su pueblo, hermanos, e impide, hermanos, que los no creyentes desaten su maldad. Porque ¿qué es más fácil para usted, hermanos? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Verdad que el mal? Porque nuestro corazón es corrupto y tiende a hacer la maldad. Imagínese usted aquellos que no conocen a Cristo, hacen lo malo, hermanos, porque no hay en ellos el Espíritu Santo redarguyendo. Tiende a ser corrupto el ser humano. Donde está la iglesia, hermanos, de Cristo, hay discípulos de Cristo. ¿Y qué pasa? Que se predica la palabra de Dios, hermanos.
Y cuando se predica la palabra del Dios, ¿qué pasa? Se denuncia el pecado, se confronta el pecado, se expone el pecado. Para quienes viven en esa maldad, hermanos, vengan a Cristo en arrepentimiento, hermanos. ¿Es usted la sal de la tierra? Exponemos el pecado con quien nos rodean. Si usted se pone a pensar tantito, allí en el donde se desenvuelve, en su trabajo, hermanos, hay maldad, hay celos, hay envidias. Cuánta cosa, hermanos, el ser humano. Ahí en mi trabajo, la mayoría son hombres, hablan cantidad de cosas, hermanos. Cuando estaba yo en otro trabajo, hablando de que donde está la iglesia de Cristo no puede ser las personas igual, tengo bien presente que una compañera era muy mal hablada y ella, estábamos en la misma oficina, pero cuando estaba yo, hermanos, nunca decía una mala palabra. Y si se le llegaba a salir, yo nunca le dije nada de que, oye, está mal hacerlo, ¿no? Pero cuando se le llegaba a salir me decía, perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. No sé, hermanos, ella se sentía avergonzada porque lo hacía. El ser humano, hermanos, tiende a ser malo. Hay corrupción, pero donde está la iglesia de Cristo, hermanos, hay confrontación. Se denuncia el pecado. La gente que nos rodea, hermanos, no puede ser igual porque está usted. Y si está siendo igual, hermanos, ¿será que no estamos siendo la sal de la tierra? Si la gente no siente nada y habla como si nada y dice y peca de igual manera, y ahí está usted riéndose de los albures, de los chistes, ¿estamos siendo la sal de la tierra? ¿Se están incomodando porque usted, la iglesia de Cristo, está ahí? ¿Será que no estamos teniendo el propósito que Jesús quiso que nosotros tuviéramos como la sal de la tierra? Una pizca de sal, hermanos, se hace notar en una masa abundante. Así también usted, aunque sea uno en su salón, aunque sea uno en su trabajo, debe hacerse notar. Su entorno no puede ser igual. Sus amigos no pueden pecar igual delante de usted o ser igual llenos de maldad cuando está usted. Los discípulos de Cristo, hermanos, no solo proclaman la palabra, sino que también viven conforme a ella. Esta vida, hermanos, piadosa es un testimonio poderoso que Dios usa para remover las conciencias de los no creyentes. Amén. Este testimonio de la iglesia, hermanos, debe ser en palabra y en hecho. Este testimonio de la iglesia, hermanos, debe impactar a esta sociedad, a esta colonia Villahermosa. Dios puso aquí el templo del Gólgota. Debe impactar a la gente que vive aquí alrededor. Por tanto, hermanos, no es lo mismo una sociedad donde no hay iglesia que donde sí la hay. Si usted quise sacar le voy a leer, hermanos, algo de la historia para que usted vea qué diferencia hay entre el mundo cuando la palabra no es predicada y cuando la iglesia llega a un contexto. Le voy a leer algunos ejemplos para que podamos entender qué pasa cuando la iglesia de Cristo es la sal de la tierra, cuando la iglesia de Cristo toma su función como debe de ser y cumple el propósito para lo cual fue llamado. Antes, en la antigüedad, en la cultura grecorromana, era común, hermanos, la práctica del infanticidio, de matar bebés, especialmente en caso de niñas y enfermos. Así dice un antiguo llamado Hilarión, escribió a su esposa Alice diciendo: si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella, o sea, aborta. Esta mentalidad torcida llevó a que la población de mujeres fuera significativamente menor a la de los hombres en ciudades como Roma. Y aquellas niñas que sobrevivían en la Roma antigua se casaban a muy temprana edad,
algunas hasta antes de los 12 años. Era practicada la pedofilia. Los enfermos también eran eliminados y el aborto era una práctica muy extendida. En contraste con esto, se dice que el cristiano Benigno de Dijon fue martirizado en el siglo II porque sostuvo una cantidad de niños deformados y lisiados, salvados de la muerte y de estar abandonados a la intemperie. Esto era una afrenta para los romanos. Ellos decían: asfixiamos los fetos monstruosos y hasta ahogamos los niños si son débiles y deformes. No es ira, sino razón, separar las partes sanas de las que pueden corromperlas. Y este hombre fue martirizado porque él guardaba a los niños y los cuidaba. El cristiano Atenagoras escribió en el siglo II al emperador Marco Aurelio: decimos a las mujeres que utilizan drogas para provocar un aborto que están cometiendo un asesinato y que tendrán que dar cuentas a Dios por el aborto. Contemplamos al feto que está en el vientre como un ser creado y por lo tanto como un objeto del cuidado de Dios, y no abandonamos a nuestros niños, por los que les exponen son culpables de asesinar niños. ¿Se da cuenta cómo era en la antigüedad? Todas las cosas que se practicaban. El creyente Marco Minucio escribía en el siglo III: veo en efecto que ustedes, los no cristianos, a los hijos que han engendrado los exponen a las fieras y a las aves, o los estrangulan sometiéndolos a un género de muerte deplorable. Hay incluso mujeres que mediante la ingestión de brebajes destruyen en sus mismas entrañas el origen del futuro hombre, cometiendo un parricidio antes de dar a luz. Y estas cosas sin duda provienen de la enseñanza de sus dioses. Así, la llegada y expansión del cristianismo fue dejando atrás varias prácticas perversas que estaban arraigadas en la cultura tanto de los romanos como de los bárbaros, que consideraron aberrantes una vez que las naciones y pueblos comenzaron a identificarse con el cristianismo. Cuando llegó la iglesia, la sociedad empezó a considerar aberrante todas las prácticas que ellos hacían. Porque llegó el evangelio, hermanos. Porque donde está la iglesia de Cristo, la sociedad no puede ser igual. Más adelante encontramos a hombres como William Carey denunciando a comienzos del siglo XIX la quema de las viudas junto con sus maridos fallecidos en la India, logrando su prohibición luego de años de insistencia. Hombres valientes, cristianos, hermanos, que exponían el pecado, que lo confrontaban, y muchos fueron asesinados porque a nadie nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo está mal. A nadie nos gusta que nos confronten con nuestro pecado, y el cristiano es perseguido por eso. También Wilberforce luchó durante más de 3 décadas contra la esclavitud cruel y deshumanizante en el siglo XIX, hasta que finalmente logró su abolición en Inglaterra. El punto es este, hermanos, como les digo, no da lo mismo si en una sociedad hay iglesia o no. No da lo mismo un ambiente donde está un cristiano o no está un cristiano. Ahí donde no la hay, el pecado, hermanos, hace estragos. La corrupción del hombre es desatada donde la iglesia no está. Pero ahí donde la iglesia llega, hermanos, donde la iglesia se expande, donde la iglesia crece en influencia, el pecado, hermanos, es notoriamente disminuido, dando un paso a una sociedad, hermanos, que tiende a adoptar los principios de Cristo. Se fija, hermanos, que muchas de las constituciones de los países están basadas en los mandamientos de la Biblia. Tienden a adoptar los principios cristianos, hermanos, las sociedades. ¿Ha escuchado usted? No me gusta, no debemos hablar de política, pero un ejemplo claro, no sé cuántos lo han escuchado, al presidente de El Salvador. Yo no sé, hermanos, si no puedo decir es cristiano o no es cristiano, no lo sé. Lo único que sé es el que abiertamente
cuando empezó su gobierno, él fue con un pastor para que lo bendijera en su mandato. Y vemos a ese país que han cambiado muchas cosas, porque este hombre, hermanos, ha puesto las cosas en manos de Dios y ha puesto a Dios delante, porque una sociedad no puede ser igual, hermanos, cuando hay un cristiano. Amén. Otra propiedad de la sal, hermanos, es que da sed. La presencia de los cristianos, hermanos, en este mundo debe llevar a todo aquel incrédulo a tener sed del agua viva, hermanos, que está solamente saciada ¿en quién? En Cristo. Por ello, hermanos, debe caracterizarnos un mensaje lleno del evangelio, para que el mundo sepa, hermanos, que hay un Salvador que puede darles vida, que puede librarlos, hermanos, de su esclavitud del pecado, y que deben de ir a Él en arrepentimiento y en fe. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, predicar el evangelio de Cristo, para que el ser humano tenga sed del agua viva, hermanos, y que pueda entender que solamente en Cristo hay libertad, que solamente en Cristo, hermanos, dejamos de ser esclavos del pecado. Amén. Luego, hermanos, habla Jesús a sus discípulos, les dice: ustedes deben ser la luz del mundo. Y es notorio, hermanos, o es significativo que Jesús, hermanos, se describe a Él como la luz del mundo. El Señor dijo sobre sí mismo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dice en Juan 1:4-5: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Cuando Cristo, hermanos, quien es la vida, viene a un mundo en el que reina el pecado y reina la muerte, hermanos, esa luz que resplandece en las tinieblas para la humanidad perdida, muerta en sus delitos y pecados. Por eso el evangelio, hermanos, el anuncio de la obra de Cristo es luz para el mundo. Y Jesús se describió a Él, pero también nos describió a nosotros como la luz del mundo. No sé si ha escuchado usted, pero hoy en día, hermanos, muchos aseguran que son seres de luz. Otros buscan en su luz una luz interior que los ilumine. Otros van buscando iluminarse a través de la propia razón, o van tras de seres que dicen que son luz. Es una moda muy común hoy en día, buscar la luz interior. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que nosotros hay tinieblas. Nadie puede buscar luz en sí mismo, hermanos, porque la luz solamente es Cristo. Entonces, hermanos, todo aquel que va buscando una luz en sí mismo, hermanos, nunca la va a encontrar. La palabra, hermanos, por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, hermanos, nacemos en maldad y nos encontramos bajo potestad de las tinieblas. Eso éramos, hermanos, antes de que Cristo. Si la palabra de Dios no venía, hermanos, estábamos condenados ¿a qué? A la muerte, a vivir siempre en tinieblas. Si la luz verdadera, que es Cristo, hermanos, no venía, estábamos condenados a vivir una vida llena de oscuridad. Entonces, hermanos, la luz solamente está en Cristo. Así, hermanos, esta luz verdadera, la vida que solo se encuentra en Cristo, dice que brilla en las tinieblas del pecado y de la muerte. Las tinieblas, hermanos, no podrán apagar la luz, sino que resplandecerá más y más hasta llenarlo todos. ¿Y cómo podemos recibir esa luz, hermanos, y tener luz? Cuando tenemos a Cristo. Cuando por medio de la fe, hermanos, somos unidos espiritualmente a Él. ¿En qué? En su muerte, hermanos, y en su resurrección. Así morimos a nosotros mismos, hermanos, para tener vida en Él. Cuando su Espíritu nos hace pasar de muerte a vida. Somos la luz del mundo a través de Cristo. Él dijo, hermanos, ustedes son la luz del mundo. Fíjese, si se va un poquito antes de cuando Jesús les habla de las bienaventuranzas, en Mateo 4:24.
Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Él, hermanos, les predicó o les dijo estas palabras no a los poderosos, no a los gobernantes. Él no les dijo son la sal de la tierra y la luz del mundo. Se los dijo a los que habían traído, a los afligidos, a los enfermos, a los que le buscaban con fe, a los pobres de espíritu. Y usted y yo, hermanos, somos esos discípulos de Cristo. Él nos habla a nosotros, hermanos, a gente sencilla que le seguimos, y nos dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Nos da un valor, hermanos, y un grande valor. Dice en Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Hermanos, ¿usted cree que es la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Usted cree que le da sabor a la tierra? ¿Usted cree que puede preservar, conservar la sociedad corrupta? ¿Usted cree, hermanos, que es la luz del mundo? Si usted está en Cristo, usted es la luz del mundo. Si usted está en Cristo, antes eran tinieblas, dice, pero ahora somos luz. Brillen como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Y es, hermanos, notorio también que no les da una serie de pasos o de requisitos que deben de hacer para ser luz. Solamente les dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. O sea, nos dice, hermanos, el Señor Jesús, anden como mis hijos, como lo que son mis discípulos. Ustedes son luz, anden como hijos de luz. Las tinieblas, hermanos, no pueden prevalecer ante la luz de Cristo. Un mundo corrupto no puede seguir bajo las tinieblas cuando los hijos de Dios llegan. Cuando los hijos de Dios, que son la luz a través de Cristo, están ahí, hermanos. No se puede, porque la luz de Cristo debe estar en nosotros. Amén. No puede una sociedad ser igual, hermanos. Puesto que somos luz en Cristo, debemos andar como hijos de luz. Dice siempre, como les decía ahorita, primero el ser y luego el hacer. O sea, dice, eres luz, ahora anda como hijos de luz. Nunca debemos olvidar esto, hermanos. Solo podemos ser luz aquel que está unido a Cristo por la fe, quien ha recibido la obra del Espíritu Santo en nuestra alma. Por tanto, hermanos, la iglesia solo será la luz del mundo mientras permanezca unida a Cristo y sostenga, hermanos, la antorcha del Evangelio. No somos seres de luz, no tenemos luz propia, reflejamos la luz que recibimos del Señor, hermanos, y reflejamos esa luz a un mundo, hermanos, que está bajo las tinieblas. Amén. Debemos de brillar, hermanos. Y sabe que no es para vanagloria, porque más adelante, ahí donde en el último versículo que leíamos, decía, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso debemos de brillar, para que vean a Cristo, para que la gente anhele ser como Cristo. ¿Cómo lo va a hacer Jesús, hermanos? A través de usted y a través de mí. El cristiano es la luz del mundo, solo, hermanos, por nuestra relación con aquel que es la luz del mundo. También dice o habla de que una vela, hermanos, ¿dónde se ubica? Cuando hay oscuridad, ¿dónde se ubica? ¿Se ubica abajo de la cama? No, se ubica arriba para que alumbre.
La iglesia, hermanos, no solamente es iluminada por el Señor, sino que también es usada por Él para llevar luz a otros que se encuentran en las tinieblas, hermanos. Jesús lo llamó a usted, eres la luz del mundo, pero no nada más para decirle que es la luz del mundo, no nada más para que se sienta bonito y pueda decir yo soy la luz del mundo, sino para ser usado, hermanos, para que brille y para que alumbre a otros hermanos que están en tinieblas. ¿No le da tristeza ver que sus amigos se están perdiendo, que su familia se está perdiendo, que sus compañeros de trabajo, hermanos, se están perdiendo? Debemos ser luz para ellos, porque ellos, hermanos, aún están en tinieblas, porque cuando vivimos bajo el pecado, hermanos, vivimos en tinieblas. Y usted y yo, como hijos de Dios, como hijos de Jesús, debemos ser luz para todo aquel que esté junto a nosotros, hermanos, para todo aquel que está siendo condenado por el pecado, hermanos, y por las tinieblas. El propósito de la luz, hermanos, ¿cuál es? Que brille, que alumbre. Así también dice el Señor que la iglesia como luz del mundo debe brillar delante de los hombres para glorificar a Dios, hermanos. Nuestra obediencia al Señor, hermanos, debe ser notoria ante los hombres. Somos luz, hermanos, para que los no creyentes vean vuestras buenas obras. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cómo vamos a hacer brillar nuestra luz? Haciendo lo que Jesús dice y obedeciendo su palabra. No siendo igual, no yéndonos junto a la corriente. Cuando tenía la célula de adolescentes siempre les decía, ustedes deben de ser la luz y ustedes deben de brillar y ustedes deben de ser diferentes. Jóvenes, se habla mucho de esto, que a lo mejor todos hemos vivido cosas difíciles, pero es cierto, hermanos, la juventud hoy en día está siendo fuertemente atacada por muchas cosas, por muchas ideologías que antes nosotros ni escuchábamos ni sabíamos que existían, por las redes sociales. Satanás está llevando cautivo a la juventud y a nosotros a través de los dispositivos móviles, hermanos. ¿Cómo podremos brillar si nos comportamos igual que el no creyente? ¿Cómo podremos brillar si nunca hablamos la palabra? ¿Cómo podremos brillar si cuando alguien dice abiertamente algo que hizo incorrecto, nosotros nos reímos o seguimos la corriente? ¿Cómo podremos hacer brillar y hacer que la gente quiera venir a los pies de Cristo si nos comportamos igual, hermanos, si no predicamos la palabra? Y eso, hermanos, es para mí primero algo que confrontó mi vida. Porque ¿cuántas horas pasa usted, aquellos que trabajan? Yo paso 11 horas, hermanos, con mis compañeros de trabajo. Y me daba tristeza el decir que muchas veces no he predicado el mensaje de Cristo. Y me daba tristeza que muchas veces no he consolado a personas con el mensaje del evangelio. Y yo lloraba, hermanos, porque decía, tengo 4 años ahí y tal vez no he sido testimonio para los que me rodean, porque paso más tiempo con ellos, hermanos, que incluso con mi familia. Estamos dejándonos ser luz al mundo que se está perdiendo. Se habla mucho, hermanos, Cristo viene pronto y no le puede que la gente que está a su alrededor no conozca a Cristo. Y muchas veces no hace falta que estés hable y hable y hable. Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Que la gente cuando nos vea, hermanos, dice, como dice eso, que la sal da sed. Que así la gente diga, yo quiero ser como ella. Es puntual, es honrada,
no habla malas palabras. Cuando hablo con ella, con él, me siento bien, porque es diferente. Algo tiene que es diferente. Qué padre es, hermanos, eso, que los que están a su alrededor puedan ver la luz de Cristo en nosotros. Y que puedan voltear a ver a Cristo y preguntarte, pues, ¿por qué eres diferente? Que Dios nos ayude, hermanos, para cumplir el propósito de Cristo a su iglesia, que es ser la sal. Que la sociedad no pueda ser igual de corrupta, que el mundo no pueda ser igual de maligno porque está usted y porque estoy yo. Que seamos luz para aquellos que se están perdiendo sin el mensaje de Cristo, que trae vida y vida en abundancia. Amén. Nuestra vida, hermanos, debe ser una recomendación para aquellos que no son creyentes, que quieran conocer a tu Salvador. Debe ser una recomendación. Debemos inspirar, hermanos, a los que están a nuestro alrededor. Debe ser notorio, hermanos, que ya no vivimos según la corriente de este mundo. Debe ser notorio que no somos iguales. Nuestra vida, hermanos, debe ser, como les digo, una recomendación para que quieran conocer a nuestro Salvador. Y que incluso, hermanos, aunque no se conviertan, ellos deban poder ver la iglesia en nosotros y dar gloria a Dios. El Señor, hermanos, amplía esta metáfora de la luz del mundo y dice que con la ciudad situada sobre un monte. Y si usted hoy en día buscara construir una ciudad, no lo haría en un monte, lo haría en un valle. Pero antes, ¿sabe por qué construían o edificaban las ciudades en los montes? Porque en el monte era más fácil ver cuando venían los enemigos y cuando esa ciudad iba a ser atacada. Por eso se construían en lo alto, en un monte. Una ciudad sobre un monte, hermanos, ¿se imagina usted en la noche? ¿Se puede ocultar? En la noche, en medio de la oscuridad, una ciudad en un monte, ¿se puede ocultar? No, hay muchas luces. Por eso Jesús compara a la iglesia con esto, hermanos, porque dice, una ciudad construida o edificada en un monte no se puede ocultar. Así la iglesia de Cristo, situada sobre un monte, no se puede ocultar. Usted y yo, hermanos, no podemos pasar desapercibidos, y no por nuestro físico, no por nuestra sabiduría, sino porque llevamos la luz de Cristo en nuestras vidas. La iglesia, hermanos, así como esa ciudad edificada en un monte, no es una iglesia, hermanos, de una sociedad secreta, de unos cuantos, sino que es como una ciudad que no se puede esconder. Así es la iglesia, hermanos. Es una lámpara que se pone en un lugar alto para que alumbre a los demás. Y no para apuntarse a sí mismo, hermanos, sino para mostrar al Señor que es la luz a la humanidad sumida en tinieblas. Amén. Así es la iglesia, hermanos, de Cristo. Situada correctamente, no se puede ocultar. Llevando el propósito correctamente, no nos podemos ocultar. Y es fácil, hermanos, ser cristianos aquí, ¿verdad? Pero allá en el mundo. Aquí, hermanos, pues somos luz todos, porque somos hijos de Dios. Pero allá afuera, en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de maldad, ¿será que la iglesia es como una ciudad en un monte que no se puede ocultar? Que brilla, que resplandece, que alumbra todo lo que está a su alrededor. Y para concluir, Jesús, hermanos, habla de una tragedia, de la sal insípida y de una luz escondida.
¿Qué pasa, hermanos, cuando la iglesia pierde su llamado? Cuando la iglesia pierde su propósito. Es como una sal que ya no tiene sabor. ¿Sirve? Una sal insípida sirve. Y una luz debajo de la cama sirve, o debajo de la mesa sirve. No, hermanos. Así es la iglesia que ha perdido su propósito, que ha olvidado, hermanos, que predicar el mensaje de Cristo. Una iglesia, hermanos, que no evangeliza, que no tiene una pasión por las almas que se están perdiendo. Una iglesia que no vive en santidad. Una iglesia en la cual no hay amor entre los hermanos, que no hay comunión entre los hermanos, que no hay una preocupación por sus hermanos. Ha perdido el propósito para lo cual fue llamada. Y es como una sal insípida, ya no tiene valor. Ya no puede dar sabor a las comidas. O es como una luz que se pone debajo de una cama y ya no puede alumbrar nada. Así es la iglesia, hermanos, que olvida su misión, que olvida su llamado y que pierde su propósito. Las metáforas de la sal y la luz, hermanos, nos hablan del creyente como un testigo, hermanos, ante el mundo. Y esto, hermanos, es imposible hacerse en privado. Implica que el creyente, hermanos, vive en medio del mundo e interactúa con él. Estas metáforas, hermanos, muestran al mismo tiempo cuán diferentes del mundo y sin embargo cuán relacionados, hermanos, con el mundo están los creyentes. Aquí se condena, hermanos, con estas metáforas la mundanalidad, pero también se condena la indiferencia. No podemos ser iguales que los que están en el mundo, pero tampoco podemos aislarnos. Debemos de seguir viviendo en el mundo, hermanos. Dice, se condena, hermanos, la mundanalidad. Al no ser, no debemos de ser como ellos. Pero también se condena, hermanos, la indiferencia. ¿Ya soy salvo yo? ¿Ya vengo yo a la iglesia? ¿Ya recibí yo? ¿Ya Dios me sanó a mí? ¿Ya le canté yo a Dios? Pero ¿y los que están alrededor de nosotros, que se están perdiendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Y créame que no es mi afán, hermanos, ser juez. No, porque yo sé, hermanos, que hay cristianos aquí, hay hermanos en esta iglesia que predican la palabra, que visitan al enfermo, que visitan, que dan testimonio, hermanos. Pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando el evangelio. Jesús condena la indiferencia, hermanos. Dice, ustedes son luz. No puede esconderse su luz, tiene que brillar. Ustedes son la sal de la tierra. No pueden ser insípidas. Y si son insípidas, quiere decir que hemos perdido nuestro propósito, nuestro valor como sus discípulos. Una iglesia, hermanos, que como la sal se vuelve insípida, ya no sirve para preservar ni para dar sabor, se vuelve completamente inútil, hermanos, y es desechable. Ya no se distingue, hermanos, en la tierra, porque ya no predica la palabra. El Señor, hermanos, usa la imagen de una luz que se esconde para ampliar esta idea de una iglesia que olvida su propósito y se vuelve inútil. Como les digo, nadie ubicaría una lámpara, hermanos, debajo de la cama. Es absurdo. Esa lámpara no sirve ya para nada más. Es una iglesia, Jesús compara a la iglesia con esa lámpara. Es una iglesia, hermanos, ya desubicada. Es una iglesia que ha perdido su propósito. Y vemos en Apocalipsis, hermanos, a una iglesia, la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2, del 1 al 7.
Era una iglesia, hermanos, que en su momento fue fiel, que contó incluso, hermanos, con apóstoles entre sus pastores. Era guardiana de la fe bíblica, hermanos. Hacían buenas obras. Pero dice que habían olvidado, ¿qué, hermanos? La iglesia de Éfeso, su primer amor. Habían olvidado, hermanos, lo más importante y que da sentido a todo lo demás. Habían dejado su amor al Señor sobre todas las cosas. Y la exhortación de Cristo, del Señor, hermanos, Jesús a esta congregación fue: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Qué significaba este juicio para la iglesia de Éfeso, hermanos? Que no contaría más con la presencia de Dios, que el Señor quitaría su Santo Espíritu de ellos como congregación, y que por consiguiente, hermanos, no habría vida en ellos porque ya el Espíritu Santo no estaría con ellos. ¿Y qué pasaría? Que ya no alumbrarían más, hermanos. No serían ya más un candelero, una lámpara que da luz al mundo. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado lo más importante, hermanos, el amor a Dios. Esta iglesia dice que en un principio hacían buenas obras, tenían una fe bíblica, pero olvidaron su primer amor y dejaron de ser y de tener el propósito para lo cual había sido llamada la iglesia. Si la iglesia de Cristo, hermanos, olvida su primer amor y deja el amor a Dios, podemos tener el riesgo de que Jesús, de que su Espíritu Santo ya no esté en medio de su pueblo. Es una advertencia, hermanos, que Jesús hace a su iglesia. Búsquenme a mí. Búsquenme a mí y sean luz. Sean luz donde quiera que estén. Pero entonces, hermanos, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? No hay una lista de mandatos, no hay una lista de prohibiciones que nos conviertan en sal y luz, hermanos. La única forma es estar unidos con Cristo por la fe, permaneciendo en Él y en Él nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice, hermanos? Porque separados de Él nada podemos hacer. Solamente así podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo, estando unidos en Cristo, hermanos. Se trata, por tanto, hermanos, de vivir según lo que somos ya en Cristo. Si olvidamos esto, hermanos, ya no servimos para nada. Nos volvemos insípidos. Somos candeleros apagados, hermanos. Pero fortaleciéndonos en el poder del Espíritu, hermanos, podemos volver a cumplir nuestro llamado y nuestra misión. Buscando al Señor, hermanos. Estando unidos en Cristo, podemos volver a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Anhela usted, hermanos, que su familia venga a Cristo? Aquellos que no conocen de Dios, que sus amigos, que sus hijos, que su esposo, ¿lo anhela, hermanos? Seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Busquemos a Jesús. Busquemos estar unidos en Cristo por medio de la fe, hermanos, y volvamos a aquellas obras que hacíamos antes. Alguien predicaba anteriormente, no recuerdo quién, y hablaba de aquellos que estaban en su primer amor. ¿Recuerda usted cuando fue salvo, hermanos? ¿Cómo era? Había una necesidad de predicar, de compartir lo que Cristo había hecho en nosotros. Había una necesidad urgente de predicar la palabra. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: vuelve a tus antiguas obras, haz lo que hacías antes, porque perdiste ya tu primer amor. Así nos dice Dios a nosotros en esta tarde, hermanos: volvamos a nuestro primer amor, a estar enamorados de Cristo como cuando fuimos recién convertidos,
para que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Que esta iglesia, hermanos, del templo del Gólgota, se levante para evangelizar, para compartir la palabra como cuerpo, hermanos, unidos. Porque quizás en lo individual se hace, pero a lo mejor unidos como iglesia no lo estamos haciendo. Dios busca, hermanos, levantar esa iglesia con pasión por las almas, con la necesidad urgente de compartir el mensaje de Cristo, y que las personas que están en tinieblas puedan ser alumbrados con el mensaje de Cristo, hermanos. Amén. Yo le voy a pedir, hermanos, que se ponga de pie. Póngase de pie, hermanos, en esta tarde. Y voy a pedir al grupo que pase. La palabra de Dios dice, hermanos, que en los últimos tiempos la maldad va a crecer, la maldad aumentará. Y si se fija hoy en día, hermanos, ya no hay temor para pecar, para hacer lo malo. Vemos tantas noticias, ya vemos cierto descontrol, ¿verdad? Que la iglesia, hermanos, podamos ser luz en medio de la oscuridad, en medio de la corrupción de la sociedad, que podamos ser esa sal que hace disminuir el pecado, que restringe la maldad, que podamos ser luz, hermanos, para la humanidad. Hermano, le voy a pedir, si usted puede hacerlo, o debería de hacerlo, hermanos, vengamos a esta tarde a este altar y le digamos al Señor: Señor, perdóname, porque he olvidado mi propósito, porque me he conformado con ser lleno yo, porque me he conformado con recibir yo, me he conformado con venir, con no faltar a ningún servicio, con no faltar a la oración. Y obvio, hermanos, es necesario para el cristiano, pero no es suficiente. Nos hemos olvidado de compartir y de ser luz en la oscuridad, hermanos, de brillar allá afuera. Así que si usted, hermano, siente un dolor en su corazón a causa de esto, venga aquí al altar y juntos como iglesia, hermanos, oremos al Señor y digámosle a Dios en esta tarde: Señor, ayúdame a ser la sal de la tierra, a no olvidar, Señor, mi llamado y mi propósito de ser luz también en la oscuridad. Que no brille, Señor, solamente aquí, sino que brille donde quiera que yo esté. Que pueda, Señor, predicar tu palabra donde quiera que yo esté. Que pueda, Señor, exponer el pecado, que pueda confrontar el pecado para que la gente, Señor, no pueda ser igual. Señor, si como iglesia hemos olvidado nuestro llamado, perdónanos. Que no seamos, Señor, una sal insípida que ha perdido su valor. Que nuestros compañeros de trabajo, Señor, nuestros amigos, nuestra familia puedan ver la luz de Cristo a través de nosotros. Mi Dios, que podamos ser la diferencia, Señor. Que podamos ser la diferencia. La luz y dejarla brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una
llamado, luz de hermanos. Jesús, Retome su llamado, en todo lugar, que es predicar a Jesús, que es compartir la palabra, que es orar por el enfermo, ante tal necesidad, que es ayudar al necesitado, enciende una luz, para que a través de nuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿cómo pues invocará a aquel en que no han creído? Aleluya. ¿Y cómo creerá aquel ¿cómo irá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no te puedes esconder, no te puedes ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice este canto: ¿y cómo irán si nadie les predica, hermanos? ¿Cómo creerán si nadie les predica? La gente no será alumbrada, hermanos, si usted y yo no predicamos a Cristo y su evangelio. La gente no podrá ver que vive en tinieblas si nosotros no somos luz para ellos. Y somos luz predicando su palabra, hermanos, viviendo como hijos de luz. Aleluya. Enciende una luz, Cántele al Señor, hermano, estas palabras. brillar, Dígale: enciende, la Señor, luz de Jesús, tu luz en mí, que brilla en todo, que pueda usted brillar donde quiera que no esté, puedes hermanos, esconder, que podamos cumplir su no propósito. puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala brillar, la luz de